Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, con los amigos de América Latina y de otras áreas que nos visitan en esta reunión que hacemos mensualmente, en nuestras reuniones de Café y Radiaciones, que son los seminarios que hemos organizado desde hace 2 años. En esta oportunidad nos visita el doctor Armando Gómez, que nos hablará acerca de energía nuclear, mitos y realidades. Pero antes quiero comentarles de que Café y Radiaciones surge como una necesidad para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes en general. Esta es una iniciativa que surgió, como les comenté, hace 2 años, en el mes de julio, y desde esa oportunidad hemos realizado diversas sesiones todos los meses del año. Es un espacio para compartir y divulgar conocimientos sobre radiaciones ionizantes. Esta es nuestra dirección, nos pueden encontrar en todos los canales, tanto en YouTube como también en nuestra página de Facebook. Y esto inicialmente lo que hicimos fue una serie de entrevistas, de comentarios, efemérides, comentarios de publicaciones incluso. Y los primeros 4 programas fueron de larga duración, pero posteriormente cambiamos el formato para hacerlo básicamente con entrevistas a las personas que desarrollaban diversas actividades relacionadas con la comunicación y divulgación de conocimientos en el tema nuclear. Posteriormente, estos son algunos de los temas que comentamos en nuestras reuniones de Café y Radiaciones. Estas son las 2 primeras, incluso entrevistas que hicimos, tanto a las colegas de Argentina y de Brasil, que hasta el momento siguen desarrollando estos temas con bastante dedicación y tienen bastante audiencia en todos sus programas que desarrollan ellas. Y lo que hicimos fue empezar con una nueva versión de Café y Radiaciones, esta vez con los seminarios web, que básicamente son para difundir los usos de las radiaciones, así como las actividades que desarrollan las instituciones nucleares académicas y de promoción de la tecnología nuclear. Estos programas básicamente se invita a los especialistas en diversos temas de América Latina para que hagan una exposición sobre lo que están haciendo en la región y de paso esto sea de conocimiento de todos nuestros colegas de la región. Esto para que se conozca lo que estamos haciendo en nuestros países, porque hay bastante desarrollo en diversas áreas y es necesario que se conozca. Empezamos el año 2021, estas son nuestras exposiciones hasta el momento, este es 2022, y justamente la que tenemos el día de hoy, que nos va a hablar este doctor Armando Gómez sobre lo que significa la energía nuclear y los mitos y lo que existe respecto a la energía nuclear. Estos son nuestros canales, correo electrónico y los canales en Facebook y en YouTube que nos pueden visitar porque la conferencia después queda grabada y la pueden ver con tranquilidad. El doctor Armando Gómez es especialista en el tema nuclear, es doctor en ingeniería, estudió en Alemania, es maestro en ciencias en la especialidad de ingeniería nuclear, trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ha desarrollado diversos proyectos, está a cargo de diversas actividades, representante de México ante diferentes organismos, sobre todo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, también con la Organización de Cooperación Europea también, profesor invitado del programa de Ciencias Físico-Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, perdón. Es miembro activo de diversas instituciones, fundador de la Asociación de Jóvenes por Energía Nuclear de México y ha estado también a cargo de la presidencia de la Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación Nuclear, que agrupa una serie de instituciones dedicadas a estos temas en México. Actualmente es el presidente de la Sociedad Nuclear Mexicana y él nos va a comentar acerca de la energía nuclear, los mitos y realidades. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat y al final de la exposición se podrán atender todas las consultas que tienen ustedes. Así que yo quiero dejar en el uso de la palabra a Armando. Muchas gracias, Armando, por haber aceptado la invitación para participar en los seminarios web. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los participantes. Un placer, un gusto estar aquí con ustedes para platicar un ratito acerca de la nucleoelectricidad. Voy a compartir la presentación del día de hoy.
Y arrancamos. Muy bien. Pues vamos a empezar con el tema de energía nuclear, mitos y realidades. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero, quiero tocar un par de conceptos que son importantes que tengamos en mente para lo que después voy a tratar de explicar en la última sección de mitos y realidades. Después voy a hacer una introducción de lo que es la nucleoelectricidad para que veamos, en primer lugar, por qué necesitamos electricidad y cómo la podemos generar, y luego el papel de la energía nuclear ahí. Y luego voy a dar un breve estatus de la energía nuclear en el mundo y con un poquito de énfasis en Latinoamérica, para después dar paso a esta sección que es la más amplia de mitos y realidades. Y por supuesto, pues dejar un poco de tiempo para contestar preguntas, ¿no? He tratado de tocar algunos puntos que normalmente causan pues preocupación entre las personas para platicar sobre ellos. Y pues me dará mucho gusto después pues poder contestar alguna pregunta, ya sea sobre estos que he planteado en este momento o sobre algún otro que alguien tenga inquietud. Entonces, bueno, para tratar de estar en condiciones de poder desarrollar lo que sigue, vamos a recordar rápidamente algunos conceptos muy básicos, ¿no? Este es el núcleo. Ya sabemos que el núcleo en el centro tiene protones, neutrones, y lo orbitan los electrones. Y sabemos además que los protones, al tener carga positiva y estar en el núcleo, pues bueno, hay una fuerza de repulsión, ¿no? Las cargas positivas iguales no se repelen. Sin embargo, sabemos que en un núcleo están ahí. Entonces, la única explicación para que puedan vivir en un núcleo es que hay una fuerza más grande que la fuerza de repulsión de Coulomb que mantiene su núcleo unido. Esa fuerza o esa energía, pues, de enlace del núcleo es muy grande y, por lo tanto, cualquier cosa que salga del núcleo va a salir con energías altas, ¿no? Porque la energía de enlace es muy alta. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente va cambiando de forma, ¿no? Entonces, si tenemos una energía muy grande acumulada en el núcleo y este núcleo se rompe o algo sale de él, pues va a salir con energías muy altas. Por eso la radiación nuclear es normalmente más energética que otro tipo de radiaciones que también existen y de las cuales no voy a hablar mucho en esta ocasión. Bueno, un concepto también muy importante que me va a llevar a poder discutir en la parte de mitos y realidades algunas cosas es el asunto de los isótopos. Este que ven aquí es un átomo, el más simple, es el átomo de hidrógeno, un protón y un electrón. Este que está acá al lado sigue siendo un átomo de hidrógeno. Químicamente seguimos teniendo hidrógeno, sin embargo, tenemos además de un protón, un neutrón en el núcleo. Y este de acá al lado sigue siendo hidrógeno químicamente, pero ahora tiene 2 neutrones. Es decir, tenemos más o menos neutrones, pero como sigue habiendo una sola carga positiva en el centro, pues seguimos químicamente teniendo el mismo elemento. Nuclearmente las cosas ya no son iguales. Dependiendo la cantidad de nucleones o cosas en el núcleo que tengamos, protones y neutrones, pues va a jugar un papel decisivo, importante en la estabilidad del átomo, del núcleo, ¿no? Particularmente. Entonces, este es un isótopo, son isótopos del hidrógeno. Normalmente este es el hidrógeno normal que conocemos, pero bueno, el deuterio es el que tiene un protón y un neutrón, y el tritio es el que tiene un protón y 2 neutrones. Repito, sigue siendo hidrógeno, pero tiene diferente cantidad de neutrones o de número de masa, que es la suma de neutrones y protones. Entonces, como ya les decía, cualquier cosa que salga del núcleo, al haber una energía acumulada tan grande en el núcleo, que nos permite mantener ese núcleo junto, a pesar de que tiene muchas cargas positivas, por decirlo así,
pues va a salir con energías altas. ¿Y qué puede salir del núcleo de un átomo? Pues bueno, puede haber la emisión simplemente de energía como una onda sin masa, una onda electromagnética, lo que es conocido como un rayo gamma, o pueden haber emisión de partículas, neutrones, partículas beta, partículas alfa, incluso algunas otras cosas más que tampoco voy a tocar en detalle en esta ocasión. Pero todas estas partículas o energía en forma de onda electromagnética que salen del núcleo tienen la característica de ser de altas energías y por lo tanto se llama radiación nuclear, porque sale del núcleo, ¿no? Para marcar una diferencia, por ejemplo, cuando generamos rayos X que vienen generados por cambios de los electrones en los orbitales, esos rayos que se generan de esa manera no son radiación nuclear. Radiación nuclear es, digamos, la que sale del núcleo y la equivalente sería un rayo gamma. Un rayo gamma, por supuesto, que normalmente pues, tiene mayor energía que un rayo X. Bueno, ya teniendo claro estos conceptos, bueno, nos falta la reacción nuclear estrella, que es, pues digamos, la más importante cuando hablamos de nucleoelectricidad. Ya decíamos que a veces sale alguna partícula del núcleo, pero hay otra reacción que se lleva a cabo que se llama fisión, y de lo que se trata es de que un neutrón, al ser absorbido por un núcleo, ya si de por sí ya este núcleo, que normalmente es muy grande, por ejemplo, en este ejemplo es el uranio 235, es decir, entre neutrones y protones hay 235, la suma de ellos. Entonces, si entra un neutrón más, desestabiliza de tal forma este núcleo que se rompe. Y salen dos productos de fisión, que son estos. Se libera energía, no es, digamos, una liberación que aparezca el calor de forma inmediata, sino que se da una transformación muy bonita de energía. La energía acumulada se transforma en energía cinética de los productos que una vez que se rompe, es decir, estos salen con energías muy altas de movimiento, y después cuando chocan con los materiales de al lado, nos cambiamos por estos choques, por estas fricciones, a energía calorífica. Y ese calor es el que tiene una utilidad y nos sirve, y ahora voy a platicar más adelante cómo le sacamos provecho. Pero un aspecto muy importante también de esta reacción es que estos dos productos de fisión, que normalmente son inestables, altamente inestables, pueden seguir emitiendo radiación nuclear, cualquier tipo de partículas, entre ellas neutrones. Ya veíamos que quien inicia esta reacción de fisión es un neutrón, pero si como resultado de esta reacción de fisión sigo teniendo neutrones y si sigo teniendo núcleos de este tipo, que no todos los núcleos fisionan, por supuesto, pero si al lado siguen habiendo núcleos de uranio 235, pues lo que voy a tener es que de una fisión, después cada uno de estos va a ir a partir un nuevo núcleo y voy a tener 3 fisiones, y después voy a tener 9, o 20, luego 27, etcétera, a lo que se le denomina una reacción en cadena. Si en cada fisión tengo un poquito de energía calorífica, pues si tengo cientos de miles de millones de fisiones, pues entonces voy a tener calor suficiente para poder hacer algo. Y esta es la reacción que usamos para generar calor, que se usa después para mover una turbina en un reactor nuclear, como ya lo voy a explicar en unos momentos. Y ya para terminar esta sección de generalidades, hay que tener en cuenta que cuando tenemos combustible, por ejemplo, uranio, como en los reactores, tenemos uranio 235, que es el que normalmente fisiona. El uranio, recordemos el asunto de los isótopos. Uranio 235 quiere decir que tiene 92 protones y el resto son neutrones, para juntar los 235. Pero otro isótopo del uranio es el uranio 238. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Pues que el 238 tiene 3 neutrones adicionales en el núcleo, pero el 238 es el más abundante. El uranio es un mineral, cuando lo saco de la mina,
el 99.3% es uranio 238, el 0.7% es uranio 235. Sin embargo, el que tiene más probabilidades de fisionar es el uranio 235. Entonces, si este uranio 235 se encuentra un neutrón, ya vimos que lo más seguro es que venga una fisión. Y como resultado de esta fisión, hayan dos productos de fisión que son radiactivos. En este caso, por ejemplo, este cesio y este rubidio. Pero no es la única reacción que se puede dar en un reactor nuclear. Podemos también tener que el neutrón, en vez de encontrar un núcleo de uranio 235, se encuentra con un núcleo de uranio 238. Y como el uranio 238 no tiene las mismas posibilidades de fisionar, lo que va a hacer el uranio 238 es que lo va a capturar y se lo va a quedar. Entonces, cuando se lo queda, después de algunos decaimientos beta, llegamos a otro isótopo. Cuando hay decaimiento beta, ahora sí ya nos movemos, ya no es uranio, sino que nos vamos recorriendo, va aumentando el número de cargas, y podemos llegar a tener plutonio. ¿Cuál es la característica del plutonio? Que también es un combustible, es decir, también puede fisionar. Es decir, podemos tener una fisión del uranio 235 en un reactor nuclear, pero también podemos tener una absorción de neutrones por parte del uranio 238, que después de algunos decaimientos nos van a dar plutonio 239, que también es combustible. Este proceso se llama cría de combustible, es decir, a partir de un isótopo que no fisiona de arranque, creamos otro que sí fisiona y que puede también ser combustible. Pero además, pudiera ser que lleguemos al plutonio, pero pudiera ser que este plutonio también se absorba y entonces empecemos a cambiar y nos movamos a los siguientes núcleos pesados, americios, o que nos quedemos en neptunios. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente, porque estos elementos transuránicos, es decir, que vienen después de que se absorben neutrones en el uranio, son los responsables de que el combustible gastado en las centrales dure cientos de miles de años radiactivos. Es decir, si yo logro hacer algo con estos elementos transuránicos, entonces estoy ya resolviendo el asunto de que los combustibles gastados de los reactores nucleares duren cientos de miles de años. Repito, ya lo veremos con más adelante en la última sección, pero los responsables de que el combustible dure tanto radiactivo no son estos productos de fisión, los cuales sí son radiactivos, sino que los que hacen que dure tanto son los elementos transuránicos, es decir, los que vienen una vez que viene una absorción de neutrones por el uranio y que se forman de decaimientos sucesivos. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a platicar un poquito de la electricidad. La electricidad es fundamental, ya simplemente es un derecho del ser humano, ¿no? Tener acceso a la electricidad, porque no solo sirve para mantener la economía de un país funcionando, ¿no? La industria, todo depende de tener electricidad, ¿no? No solo lo productivo y lo económico, sino un hospital, por ejemplo, fundamental que tenga electricidad y que los equipos funcionen. Entonces, no podemos nosotros imaginarnos una vida sin electricidad en la actualidad. Entonces, necesitamos electricidad tanto en la industria como en nuestra casa. Y en nuestra casa, pues para mil cosas, para conectar a la computadora, ver la televisión, prender el horno de microondas, conectar el teléfono, ver las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil encontrar a una persona ahora en el mundo que sacrifique su vida a vivir sin electricidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo generamos? ¿Cómo generamos la electricidad? Pues bueno, una forma de generarla es usando energía nuclear. Y aquí en esta lámina vemos las 10 principales aplicaciones de la energía nuclear. Número 1 es la generación de electricidad, lo que se conoce como nucleoelectricidad. Y ahí van a encontrar otras dos, del 2 al 10. Muchas de ellas ya se han discutido en este mismo espacio. Ahora ya nos lo mostraba Eduardo. Pero yo me voy a enfocar el día de hoy a la número 1, la
generación de electricidad por medio de reactores nucleares. Entonces, ¿cómo generamos electricidad? En términos generales, normalmente, salvo las fotoceldas, que es un efecto fotoeléctrico, lo que necesitamos es girar una turbina. Si logramos hacer que una turbina gire, misma que va a estar acoplada a un generador eléctrico, este movimiento de la turbina y de las bobinas o el campo magnético que se crea, lo que genera es un flujo de electrones. Y la electricidad no es otra cosa más que un flujo de electrones. Entonces, ¿qué opciones tenemos para mover una turbina? Bueno, pues ya sabemos que un medio efectivo para mover una turbina es el vapor. Si creamos vapor de alguna manera, pues podemos meterlo a la turbina para que gire. ¿Cómo podemos crear vapor? Pues calentando agua. ¿Cómo podemos calentar agua? Quemando combustibles fósiles, como lo hacemos en nuestra casa cuando prendemos la estufa y calentamos agua. Y de ese mismo principio es el que se usa en una planta termoeléctrica. Ya sea gas o carbón o algún derivado del petróleo se quema para generar electricidad. Por otro lado, ya sabemos que la fisión del uranio controlada genera calor. Es decir, también podríamos usar el calor de la fisión para calentar agua y entonces, o algún otro fluido, porque los reactores más modernos usan incluso gas o metales líquidos para absorber ese calor y mover una turbina de igual forma, con la gran diferencia que si quemo combustible fósil voy a producir también dióxido de carbono, pero si hago uso de la fisión del uranio no emito gases de efecto invernadero. ¿De qué otra manera puedo mover una turbina? Pues en una hidroeléctrica por medio del paso del agua. Tengo una presa, abro las compuertas abajo de la presa, ahí hay una turbina, el paso del agua hace que se gire esa turbina y se produce electricidad. Una más, las turbinas de viento que por ahí vemos, ¿no? Es una turbina que va girando y lo que vemos normalmente en esa parte blanca pues, del aerogenerador, pues es una turbina que está allá adentro. Entonces el viento la mueve, se genera la electricidad y se distribuye. Esas son las formas que tenemos. Bueno, y el vapor que sale directamente de la tierra, una planta geotérmica, pues bueno, se le inyecta agua, sale vapor y entonces ese también hace que se gire una turbina. En el caso de un reactor nuclear, aquí les pongo un ejemplo, un reactor de agua en ebullición, conocido como BWR, por ejemplo, como el que tenemos en México y como muchos más que hay en el mundo. Lo que se hace es que en esta parte central está el núcleo del reactor, hay elementos que tienen uranio, se produce una reacción de fisión, una reacción en cadena de fisión controlada, es decir, cuando yo quiera la apago, y se libera calor. Este calor es absorbido por agua, el agua entra por la parte de abajo, conforme sube en el reactor se transforma en vapor, y este vapor viene a mover una turbina que está acoplada a un generador, se produce la electricidad y se distribuye. Es un esquema, por supuesto, muy simple, un esquema real en un reactor nuclear es mucho más complejo, pero lo que hay que tener aquí en mente es que este es un ciclo cerrado, es decir, cuando el vapor se expande en la turbina, sale de ella y se condensa, y este mismo ciclo, que está cerrado, regresa al reactor para seguir produciéndose el vapor. Normalmente, ¿cómo enfriamos este vapor? El calor que todavía tiene aquí, pues lo enfriamos con un circuito independiente que no tiene contacto nunca con el circuito que entra al reactor para enfriarse, ¿no? Normalmente, si estamos cerca de un sumidero grande de calor, como un mar, se toma agua del mar, enfría el agua del reactor, entra a un depósito para regresar a la temperatura normal y después se regresa al mar. A veces se usan torres de enfriamiento y son esas torres que normalmente vemos cuando hablamos de una central nuclear. Son torres que no están emitiendo dióxido de carbono al ambiente, sino que esa nube que se ve pues no es otra cosa más que vapor, ¿no? Es un principio de condensación el que se lleva ahí a cabo.
y es vapor el que se emite. Bueno, muy bien. Como ya decíamos, ¿cómo genero este calor? ¿No? Pues puedo quemar combustible fósil o puedo usar uranio. Con la gran ventaja de que el uranio y la energía nuclear, ¿no?, es tan energética, densamente energética, que una pastilla de uranio del tamaño de, miren, estas son 2 aspirinas, ¿no? O sea, una pastillita de este tamaño, es un cilindro de 1 centímetro de diámetro por 1 centímetro de altura, tiene tanta densidad energética como 1000 kilogramos de carbón, como 3 barriles de petróleo, 481 metros cúbicos de gas natural, tal vez eso es más difícil de poder visualizar, o 2 toneladas de madera. Es decir, en una pastilla de este tamaño puedo tener tanta energía o puedo producir tanta energía como con 1000 kilos de carbón. Quemar 1000 kilos de carbón, imagínense. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Pues bueno, ya decíamos que la energía almacenada en el núcleo es tan grande que cuando hago uso de ella, pues bueno, tengo entonces cantidades muy altas de energía. Entonces, con otra gran ventaja que pues no estoy emitiendo ningún gas al momento de que hayan las fisiones, como ya voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo estamos en el mundo? En el mundo, lamentablemente, la gran mayoría de la energía eléctrica se produce quemando combustible fósil. Petróleo, el gas y el carbón, que es el mayor participante. La energía nuclear contribuye aproximadamente con un 10%, 10.4%. Luego tenemos las renovables, la solar y la eólica, y luego la hidroeléctrica, que en muchos países, los que tienen los recursos hídricos adecuados, pues también la aprovechan al máximo. Entonces, así es como se genera. Esta es una foto, se mueve un poco de año con año, pero normalmente se mantiene la energía nuclear en un 10%, aunque por los planes de expansión, que ya platicaré en algún momento, ha ido aumentando. ¿Cuántos reactores nucleares tenemos en el mundo en operación? Este número cambia porque entran algunos más en operación, de repente uno sale de operación por haber cumplido su vida útil, pero tenemos aproximadamente 440 reactores en operación en el mundo, en 33 países. Aquí están los principales, por ahí ven a Estados Unidos en el primer lugar, Francia, China, Rusia, etcétera, Reino Unido, y hasta abajo he puesto a los 3 países que tienen reactores nucleares de la región, de América Latina. Argentina con 3, Brasil con 2, México con 2. ¿Cuántos reactores nucleares se construyen en el mundo? Bueno, pues actualmente hay aproximadamente 52 reactores nucleares en construcción en el mundo, 20 países. Podemos ver lo impresionante que es el caso de China. China, que es uno de los países que más contamina, le ha quedado claro que si no reemplaza sus plantas de carbón por plantas nucleares para generar su carga base, de lo cual hablaré también un poco más adelante, no va a poder disminuir sus emisiones. Entonces ahí vemos a China, India, Corea, Rusia, Estados Unidos. ¿Y cómo estamos en la región? Bueno, como ya les decía, México tiene 2 reactores nucleares, no hay ninguna planta en construcción. Brasil tiene 2 con una planta en construcción. Y Argentina tiene 3 reactores y se construye ahorita ya un reactor del tipo modular, reactor CAREM, de 25 megawatts eléctricos. Esta es una foto de la región. Bueno, muy bien, con esto en mente, déjenme entonces ahora entrar a la sección de mitos y realidades, y voy a ir planteando así algunos casos muy puntuales para que entremos en la discusión, y si al final hay tiempo, estaré muy contento de contestar pues las preguntas que surjan. Bueno, un mito, pues, por decirlo así, que ahora está en boca de todos, ¿no? Sobre todo Greenpeace y aunque Greenpeace ya ha ido rectificando un poco el camino en algunos países, es ¿por qué usar energía nuclear si tenemos las renovables? Pues hagamos uso de las renovables. ¿Para qué queremos a la energía nuclear, no? Y las confrontan, ¿no?
algo que ha estado pasando no solo a nivel de, digamos, de la gente, sino incluso de gobiernos, ¿no? Es que es un desconocimiento total sobre en qué liga opera cada una de las energías. La energía nuclear no es un competidor de las energías renovables. Al contrario, la energía nuclear es el aliado número uno de las energías renovables. Por lo tanto, no es o una u otra, es las dos juntas. ¿Por qué? Porque ya decíamos que lo que nosotros necesitamos o a lo que estamos acostumbrados es a usar energía eléctrica. Y las energías renovables, si bien en efecto hacen uso del viento, del sol, no contaminan, entre comillas, porque no hay ninguna industria en el mundo que no contamine, tienen un problema muy grave, la intermitencia. Les aseguro que ninguno de ustedes estaría dispuesto a decir, bueno, yo no veo la tele de noche porque como no hay sol no tengo electricidad y está bien, me sacrifico. O yo no veo, o yo no checo mis redes sociales cuando no hace viento y no tengo disponible las eólicas. Eso es difícil que alguien lo acepte. Sin embargo, eso es un asunto muy común, muy mundano. Vayámonos a un caso más drástico. ¿Qué hospital puede depender de la intermitencia de una fuente renovable? ¿Qué paciente de gravedad puede depender de que su respirador funcione si es que hay aire o si es que hay viento o si es que hay luz solar y si no, pues ni modo? Entonces, las energías renovables son muy importantes para tener un portafolio diversificado de energía eléctrica en todo el mundo, pero no pueden cubrir algo que se llama la carga base. Es decir, necesitan un respaldo para que ese respaldo mantenga funcionando a lo que es fundamental que funcione con electricidad todo el tiempo, 24/7. A eso se refiere la carga base. Ahora, ¿cómo generamos carga base? En la actualidad solo tenemos opciones claras, no hay más, pues es usando energía nuclear o quemando combustible fósil. Las hidroeléctricas contribuyen también a la carga base, pero por supuesto también dependen de que haya agua suficiente en la presa, de que el flujo, el caudal sea el adecuado, etc. Pero si hablamos de carga base segura, 24/7, pues es usando energía nuclear o quemando combustible fósil. ¿Qué prefiero? Usar energía nuclear que no emite gases de efecto invernadero o quemar combustible fósil para generar energía eléctrica de carga base. Entonces, la energía eléctrica de carga base es fundamental para cualquier país del mundo. Entonces, la energía nuclear tiene una gran ventaja, que es una energía limpia al no emitir gases de efecto invernadero. Al menos, por ejemplo, en la ley en México está catalogada como una energía limpia por no emitir gases de efecto invernadero. Pero aparte, esa gran ventaja que tienen también las renovables, aparte la energía nuclear tiene la gran ventaja de funcionar 24/7. Su alta densidad energética me permite que una vez que le cargo combustible, la cierro, la echo a andar y puedo tenerla funcionando prácticamente 1 año y medio sin parar. Entonces, me da energía eléctrica. ¿Qué pasa con una energía de combustible que quema combustible fósil? En el momento en el que se detiene el flujo de carbón o de gas, pues la planta se para, ¿no? Es decir, de manera constante hay que suministrarle combustible y de manera constante pues se están contaminando. Entonces, la energía nuclear es un aliado de las energías renovables, no están peleados, juegan en diferentes ligas y son complementarios. Y aquí tengo unos datos bien interesantes. Que se consiguen de un proveedor que se llama Electricity Maps, que está todo el tiempo monitoreando, sobre todo en Europa, los 3 principales fuentes de energía eléctrica en cada país, ¿no? Vemos el caso de Noruega, por ejemplo, tiene 82% de hidroeléctrica, 10% de viento y un 5% de gas. Pero veamos el caso de Suecia, 57% hidroeléctrica, 30% nuclear, 9% viento. Los dos con bajísimas emisiones, 53 gramos de CO2 por kilowatt hora producido.
Suecia casi la mitad que Noruega por el uso de la energía nuclear, porque este sube un poco por la quema de gas. Pero vayamos a este caso que es muy drástico. Francia y Alemania. Alemania, por razones políticas, decide cerrar sus reactores nucleares. Plantas que funcionaban muy bien. Y vean el caso de Francia. Produce 57% de su energía. Esto es cada día se da esta información, ¿no? Esto es el 26 de septiembre, hace apenas unos cuantos días. 57 nuclear, 19 viento, 11 gas. Tiene un 73 gramos de CO2 por kilowatt hora. Vean el caso de Alemania. 38% carbón. Alemania decidió cerrar sus reactores nucleares. Por lo tanto, como no le alcanza las renovables para la carga base, pues ¿qué tiene que hacer? Quemar carbón y quemar gas. Entonces, 38% de carbón, 18% de viento, 14% de gas. Y Alemania tiene 422 gramos de CO2 por kilowatt hora. Es decir, 6 veces más, contamina 6 veces más Alemania que Francia. Y ya no lo comparemos pues con Suecia, que es abismal la diferencia. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que una combinación óptima de nuclear con renovables mantiene emisiones muy limitadas de dióxido de carbono, lo cual es justamente lo que estamos buscando en estos tiempos. Siguiente, mito número 2, la energía nuclear es muy peligrosa. Esta gráfica nos da una idea de las muertes por energía generada. Ahora, hay que ser muy claros. No hay una industria en el mundo, ya no solo que genere electricidad, sino en general, que esté libre de un riesgo. O sea, vamos, eso es una mentira, ¿no? Yo no puedo tampoco venir aquí a decirles que un evento como Fukushima o Chernobyl nunca más va a ocurrir, porque eso no es cierto. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la energía nuclear es una de las industrias más seguras del mundo, si no es que la más segura del mundo, puesto que tiene sistemas de seguridad redundantes y sobre todo aprende de sus errores. Normalmente, si pensamos en que la energía nuclear está en operación desde mediados del siglo pasado, 1950, por ahí, y ya hay muchísimos años operando y realmente han habido un par de accidentes, digamos, severos. Nada que ver, pues, con lo que pasa en las otras tecnologías. Para muestra, lo que pasa con la industria del carbón. ¿Cuánta gente no muere en las minas? En México acaba de pasar una desgracia de mineros atrapados en una mina de carbón que desafortunadamente perdieron la vida, en Chile, en muchos otros lados. Entonces, ¿cuántas muertes no están asociadas a la industria del carbón? Pero no solo eso, no solo la gente que muere al extraer o en un accidente o un incendio en una planta. Gran mayoría de estas muertes tienen que ver con enfermedades respiratorias. ¿En dónde están los desechos de las plantas que queman combustible fósil? Pues es el dióxido de carbono que está en el ambiente. Pero en el mejor de los casos está en el ambiente. La realidad es que lo tenemos todos en los pulmones. Es decir, el dióxido de carbono o los gases de efecto invernadero que liberan las plantas que queman combustible fósil, pues están realmente en nuestros pulmones y son los responsables de las enfermedades respiratorias y de varias muertes a nivel mundial. Miles, por cierto. Esto es otros datos interesantes. ¿Cómo baja la expectativa de vida? En la parte de arriba ven por los dos accidentes. Aquí está Ucrania, Chernobyl, y aquí está Fukushima. Y aquí dice que la expectativa de vida menor a un año, ¿no? De disminución, en Fukushima menor a 0.1 años. Pero fíjense cuánto baja por las enfermedades respiratorias. China, ya hablábamos que es el mayor contaminante del mundo. Y vean, hasta 6 años por las muertes generadas por los químicos que hay en el aire, por la contaminación al ambiente. Pero por otro lado, este dato es bien interesante. Dice, una central nuclear es infinitamente más segura que comer, porque cada año se ahogan 300 personas con los alimentos. ¿Y eso es verdad? No. Para que nos demos una idea del riesgo realmente que estamos hablando. Otra de las industrias muy, digamos, muy seguras es la aeronáutica. Sin embargo, casi cada año nos enteramos de que hay un accidente
de un avión que cae, ¿no? E injustamente a la energía nuclear la han condenado, ¿no? Por dos accidentes que, si bien fueron accidentes severos que implicaron incluso la movilización de gente, la realidad es que la gente que ha muerto relacionada con la industria nuclear es mínima comparada con muchas otras más, ¿no? Pasemos a un siguiente. La energía nuclear contamina. Ya les platicaba que el proceso de fisión no emite gases de efecto invernadero, ¿no? Es decir, si nosotros vemos esta gráfica, aquí vienen los gramos de CO2 equivalentes por kilowatt hora producido. Lo mismo que veíamos en la gráfica hace rato que les mostré de los números. Podemos ver que la nuclear es una de las menores, igual con la eólica y la hidroeléctrica. Ya no comparemos con el carbón, el gas, etcétera, ¿no? Entonces, dice, durante los últimos 50 años, la utilización de energía nuclear ha evitado la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Cada año se evitan del orden de 2.200 millones de toneladas de CO2 por el uso de energía nuclear. Es decir, si yo no tuviera los reactores nucleares generando ese 10% de energía eléctrica, cada año en el ambiente y en nuestros pulmones habrían adicionalmente 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. En los Estados Unidos, en el 2017, el uso de plantas evitó lo equivalente a las emisiones de todos los automóviles en Estados Unidos. Y otro dato, en Japón, después de Fukushima, cuando cerraron todas sus centrales para hacer una inspección e implementar medidas para que nunca más pase algo como Fukushima, tuvieron por supuesto que quemar combustible fósil y aumentó sus emisiones en un 31%. Entonces, la energía nuclear, si no hubiera energía nuclear, cada año aumentarían en un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero, con todas las consecuencias del calentamiento global. El premio Nobel mexicano de química, Mario Molina, lo dijo claramente, ¿no? La intermitencia de las energías renovables puede solucionarse con un incremento de la energía nuclear para ser consistentes en un cuidado del medio ambiente. Mito número 4. Las centrales nucleares se explotan como bombas. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de los isótopos? En una central nuclear, quien genera el calor es el uranio 235, un isótopo del uranio. La gran mayoría, ya les platicaba, es uranio 238. Entonces, en una planta nuclear, el uranio se enriquece para tener del orden de 2 a 5% de uranio 235. Para tener una bomba como la de Hiroshima y Nagasaki, tendríamos que tener un enriquecimiento en uranio 235 arriba del 90%. Es decir, este tipo de explosiones no se pueden dar en una planta nuclear. Se puede dar en una planta nuclear que en algún momento pierda un sistema refrigerante, como pasó en Fukushima, no puede enfriar y el reactor simplemente se funda, pero no va a explotar como una bomba nuclear, porque la cantidad de uranio 235, que es el que fisiona, es menor, es muy pequeña comparada con el necesario para una bomba. Mito número 5, el reactor de Chernóbil explotó como una bomba. No es así. Y aquí tendríamos que ponernos en el contexto histórico de cuando pasó el accidente de Chernóbil. Estábamos en la Guerra Fría. Era una competencia en el mundo por ver cuál de las potencias podía construir armas nucleares más rápidamente. Y se acuerdan que platicamos muy al inicio que yo puedo tener la fisión, pero también puedo tener una captura en el uranio que eventualmente me produzca plutonio. Bueno, pues ese plutonio me sirve para construir bombas. Entonces, ¿cómo se diseñó el reactor RBMK de Chernobyl? Pues fue un reactor que se diseñó sin lo que ahora conocemos como contención primaria y secundaria. Es decir, una contención que tiene el objetivo de que cuando venga un calentamiento muy grande o un aumento de presión por vapor o lo que sea, pueda contener el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Chernobyl? Jugaron con el reactor, ¿no? Este reactor incluso, a pesar de que su diseño era débil en las contenciones, si no hubieran jugado con el reactor nada hubiera pasado, pero al no tener contención,
las explosiones que hubieron, que no fueron nucleares, ya lo platicaré más adelante, rompieron la parte de arriba y eso hizo que escapara la nube radioactiva. ¿Qué pasó en Chernóbil? Jugaron con el reactor, ¿no? Ahí se pusieron a moverle, a hacer un experimento, cosa que nunca en la vida se tiene que hacer en un reactor de potencia. Un reactor de potencia tiene que operarse conforme a los procedimientos. No se trata de ponerse a jugar. Entonces, jugaron con el reactor, entró en una oscilación de potencia, hubo una liberación de calor muy grande y hubo una explosión de vapor, ¿no? Esa explosión de vapor, por los materiales que había, grafito y otros, que en contacto con el oxígeno son flamables, explotaron también y después hubieron incendios. Y como les decía, como no había una tapa, una contención fuerte que detuviera todo esto, se liberó una nube radiactiva. El mismo efecto que una olla express. Y aquí que tenemos una olla express, por alguna razón se tapa la válvula, truena la olla express y lo que vemos aquí arriba es la tapa incrustada en el techo. Si este techo no fuera de losa, pues obviamente esta tapa lo hubiera roto. Si fuera un techo de lámina, lo rompe y entonces todo se hubiera liberado al ambiente. Entonces, esto fue lo que pasó en Chernóbil. Sí fue un accidente, se pusieron a jugar con el reactor, cosa que no debieron de haber hecho, pero no explotó, digamos, el reactor como una bomba. Los reactores de Fukushima explotaron como bomba, el mito número 6, tampoco. Este es un reactor como el de Fukushima. Este ya tiene una contención primaria, que es esta, y una contención secundaria, que es esta otra. El reactor está aquí, guardado en una vasija de presión, y a pesar de que se quedó sin refrigerante, y este se fundió, quedó prácticamente todo capturado, salvo algunos gases que sí se liberaron, quedaron capturados en la contención primaria. ¿Qué es lo que se vio en Fukushima? Cuando se sobrecalienta esto, se empieza a dar una reacción química de oxidación que genera hidrógeno. Y el hidrógeno solo cuando se combina con el oxígeno, es explosivo. Entonces ese hidrógeno fugó de esta parte y se acumuló en esta parte de los reactores. Como era un volumen finito, cuando se combinó con el oxígeno de esta parte, estas secciones fueron las que explotaron. Una explosión totalmente de hidrógeno. La gran mayoría del núcleo, a diferencia de Chernóbil, quedó contenida en la contención primaria de los reactores. Y aquí vemos un diagrama. Este es el nivel de agua. Lo que pasó en Fukushima fue que la ola fue tan grande que los sistemas para refrigerar ya se perdieron, ya no funcionaron. El reactor se sobrecalentó, es decir, se apagaron, eso sí, se apagaron, funcionaron muy bien los sistemas para apagar, pero el calor remanente no se pudo sacar, se generó una oxidación, se generó hidrógeno, fugó el hidrógeno, se acumuló acá y las explosiones que vimos en la tele fueron explosiones de hidrógeno, aunque la gran mayoría del núcleo fundido quedó contenido en el contenedor primario. Si Chernóbil hubiera tenido contenedor primario, hubiera sido lo mismo que pasó en Fukushima. Se hubiera quedado aquí almacenado la gran parte de lo que en el caso de Chernóbil sí se liberó en una nube radiactiva. Y estas son algunas diferencias que ya platiqué. RBMK es como Chernóbil, BWR3 y 4 como Fukushima y el Mark II, que es algo como lo que tenemos en Laguna Verde y Fukushima con contenciones primarias y secundarias, y a partir de Chernóbil todos los reactores del mundo con contenciones primarias y secundarias. Por eso les digo que la industria nuclear aprende de lo pasado, ¿no? Las centrales nucleares liberan radiación de manera constante al medio ambiente. Miren, aquí es donde, esta es una pastilla, ya se las presenté hace rato. Aquí es donde se dan las fisiones. La gran mayoría de los productos de fisión, como esto es un sólido, es una pastilla cerámica, quedan contenidas en esta misma pastilla. Pero estas mismas pastillas están metidas en tubos de Circaloy, segunda barrera. Entonces, lo que pueda salir de esta en forma de gas queda contenida adentro de un tubo de Circaloy que está sellado. Todos estos tubos de Circaloy están dentro de una vasija del reactor, es decir, están aquí, y esta vasija está dentro de una contención primaria y esta contención primaria dentro de una contención secundaria. Entonces, para que realmente haya una liberación de radiación al ambiente de una planta nuclear, las probabilidades son bajísimas y la única forma en la que pudiera fugar es que una de estas varillas se pinche
y el gas, solo los productos de fisión que sean gaseosos, se transfieran al agua y del agua por un sistema de venteo al ambiente. Cosa que es mínima, se llega a presentar en una planta nuclear, pero es mínimo, y cuando un combustible falla, se detiene la planta, se sustituye y se vuelve a echar a andar. Ya estamos por terminar, un par de minutos más. La energía nuclear genera desechos que duran mucho tiempo radiactivos y no se hace nada al respecto. Ya veíamos los diferentes desechos, ¿no? Están los productos de fisión, que son estos dos, pero los que más duran son los que vienen de los elementos transuránicos, es decir, que vienen de las absorciones de neutrones por uranio, neptunio, plutonio, y se generan americios, curios, etc. Esos son los responsables de que dure muchos años el combustible gastado. Sin embargo, su volumen es mínimo. Entonces, fíjense en esta tabla. Si yo dejo el combustible gastado así como está, para que regrese a tener la misma radiactividad del uranio natural que saqué de la mina, tendrían que pasar 250,000 años. Muchísimo. Y este es el principal argumento de la gente en contra de lo nuclear. Le estamos heredando a las siguientes generaciones un problema muy grande y no sé qué. Pero ¿se acuerdan que decíamos que el plutonio es también combustible? Es decir, puede fisionar. Entonces, si yo recupero este plutonio y lo vuelvo a meter al reactor como combustible, algo que se llama combustible MOX, y que van a usar la generación 4 de reactores nucleares, entonces de estos 250,000 años, por solo separar el plutonio y el uranio que le quedó ese combustible gastado, ya me iría a 10,000 años. Todavía son muchos, ¿no? Sin embargo, si le quito los actínidos menores, es decir, los productos que se siguen formando por la absorción de neutrones, americio, curio, neptunio, y los meto en los reactores de cuarta generación y los fisiono, porque esos también pueden fisionar, pero se necesitan otras características de reactores, entonces estaría reduciendo el problema a 250 años. ¿Qué es lo que tengo con 250 años? Pues tendría puros productos de fisión. ¿Pero qué creen? Que muchos de estos productos de fisión se usan en la industria, en la medicina. Entonces, si ya estoy reprocesando el combustible gastado para sacar el plutonio y el uranio y los actínidos menores, pues podría también sacar productos de fisión para estos 250 años, todavía reducirlos más. En esto es en lo que está ahora el diseño de reactores nucleares de cuarta generación, para poder consumir el plutonio y el uranio, fisionar, transmutar también los actínidos menores que queden y poder extraer también productos de fisión para reducir todavía más. Y recordemos que el volumen de esto es mínimo. Y esto es justamente el ciclo cerrado que se implementa en la generación 4 de reactores nucleares, que esperemos que esté ya funcional, es decir, operando a mediados de este siglo. El uranio que sale de la mina, que es se usa en los reactores que normalmente usamos ahora, de tercera generación, pero el plutonio que queda en el combustible gastado se usa en un reactor de cuarta generación, un reactor rápido de cuarta generación que puede quemar fisionar ese combustible y aparte puede criar más combustible. En esto está el mundo, los reactores de cuarta generación se mueven en esta dirección y hay mucha investigación que se está haciendo para reducir la radiotoxicidad del combustible gastado, que es uno de los temas favoritos por ahí de Greenpeace. Bueno, muy bien, pues con esto pararía, ya casi estoy al límite, pero sí me gustaría, si todavía hay tiempo, Eduardo, tener algunas preguntas por ahí que se pudieran contestar. Sí, sí, Armando, gracias por tu intervención. Justamente estamos viendo de que en el chat hay varias preguntas. No sé si puedes empezar ya con las respuestas, Armando. Sí, por supuesto que sí. Muy bien, aquí encuentro, primera pregunta, ¿qué tan favorable puede llegar a ser la respuesta de una central eléctrica nuclear ante un fenómeno de estabilidad transitoria en un sistema eléctrico de potencia? Bueno, esta es una muy buena pregunta y es un punto a favor de la energía nuclear. La energía nuclear, al ser carga base, normalmente funciona todo el tiempo, ¿no? Es decir, platicábamos que la carga base es la que le da ese sustento
que necesitan las renovables, ¿no? Entonces, su estabilidad, pues, normalmente está fija. Hay algunos países, como Francia, en los cuales la energía nuclear sí se puede regular, ¿no? Hay algunos reactores que puedo subir o bajar potencia para darle entrada a otros. Pero normalmente la energía nuclear es estable, ¿no? Se usa como carga base fija, ese porcentaje normalmente lo tenemos, y quien mete el ruido en cuanto a lo que entra y sale es pues las energías de carga media y pico, ¿no? Pero normalmente el papel de la energía nuclear es estable al fondo, ¿no? En la carga base. Voy con una siguiente. Mi consulta es, Emilia, ¿existen estudios sobre la inversión de recurso humano que interviene en cada uno de los usos de la energía y de inversión de costos de infraestructura en cada uno? Sí, por supuesto que hay estudios, ¿no? En el caso de la energía nuclear, de la nucleoelectricidad, pues bueno, por supuesto que tiene que haber una formación de recurso humano que se necesita, pues, no solo para operar el reactor, para construirlo y más, ¿no? Entonces, cuando se echa a andar un programa nuclear aplicado, pues, a la nucleoelectricidad, como seguramente será en las otras aplicaciones, por supuesto que es fundamental que ese programa nuclear vaya de la mano con base, o se establezca con base en un programa de formación de recurso humano, ¿no? Fundamental, como con cualquier otra aplicación nuclear, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, cuando arranca el programa nuclear, pues las grandes universidades del centro del país arrancan con programas nucleares de formación de recursos humanos, ¿no? Lo cual ha hecho que hayan escuelas pilares y que la gran mayoría de los trabajadores, de especialistas nucleares en la central, en el órgano regulador, pues sean egresados de estas escuelas. Déjenme, me sigo moviendo, y si hubiera algo más lo respondo más adelante. Se ha tenido en cuenta que la seguridad se ha evaluado en países en Europa donde en la mayoría de casos las situaciones a nivel social es diferentes a Latinoamérica, haciendo una analogía con los eventos de terrorismo contra oleoductos de petróleo por actos terroristas. Lo mismo podría pasar con una planta nuclear. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Gracias. De igual forma, ante la falta de regulación y políticas estrictas en Latinoamérica, ¿cómo podríamos asegurar los niveles de seguridad en Latinoamérica? Miren, ante un... voy a incluso a parar de compartir para poder estar aquí de frente. Ante un acto terrorista, nadie está a salvo, ¿no? Es decir, si alguien quiera agarrar un avión y aventárselo a una central nuclear, pues eso es muy difícil que alguien pueda evitarlo o que tengamos una manera de solventarlo. Lo que sí les puedo decir es que las nuevas plantas, los nuevos diseños que se construyen, han tomado incluso en cuenta eso, y los muros tratan de hacerlos todavía más grandes para soportar incluso el envío de un avión. Pero si hay una guerra y alguien envía una bomba a una central y ya están bajo esas condiciones, como lo que está pasando ahora en la guerra entre Ucrania y Rusia, miren, lo de menos, si viene una guerra nuclear, pues créanme que lo primero que van a hacer más bien es usar directamente las bombas nucleares y acabar con el mundo, ¿no? En vez de irla a pegar a un reactor nuclear, que lo que va a pasar es que va a liberar, en el peor de los casos, material radiactivo, pero no va a tener el gran efecto de una bomba. Ahora, si Rusia le echa una bomba a los reactores de Ucrania y lo rompe, pues lo que va a ocasionar es que esa nube radiactiva se le vaya a Rusia. O sea, tampoco es tan fácil ocasionar un daño de ese tamaño, ¿no? Porque a final de cuentas, si son vecinos, pues te va a afectar, ¿no? Ahora, en cuanto a regulación, sí, lamentablemente en nuestros países hay siempre vicios, ¿no? En cuanto a corrupción y muchas cosas más. Lo que sí les puedo decir es que las centrales nucleares se construyen con diseños que toman en cuenta el peor de los escenarios, es decir, accidentes base de diseño. Y ahora, más allá de la base de diseño, que toman incluso en cuenta que venga un tsunami, un terremoto como el de Fukushima. Entonces, una central
el costo de inversión es alto porque necesitan sistemas de emergencia redundantes. Por otro lado, las centrales nucleares en todo el mundo no solo están bajo el control de la regulación nacional, sino que también los organismos internacionales como el OIEA regulan que las cosas funcionen y hacen misiones constantes. Siguiente punto. Las centrales nucleares se operan con base en procedimientos. Es decir, en el cuarto de control no puede llegar el operador y decir, esta alarma está prendida, voy a moverle aquí, voy a moverle allá, a ver qué se me ocurre. No, ahí tiene que ir al procedimiento, abrir el libro en la página adecuada, ver qué alarma es la que suena y con base en el procedimiento que ya está probado, verificado y avalado por los organismos reguladores, resolver. Entonces, eso nos debe de dar confianza. Que puedan pasar cosas, que puedan haber errores de cualquier tipo de humanos, eso no solo en lo nuclear, eso puede pasar en cualquier otra. Y para muestra es que aquí en México hemos tenido accidentes gravísimos, han explotado almacenes de gas, gasolineras, con gravísimas consecuencias, ¿no? Es la industria y es el riesgo que normalmente está asociado. Pero en las plantas nucleares, como ya lo platiqué, ese riesgo es mucho menor. Híjole, hay muchas preguntas, me da mucho gusto y voy a tratar de ir hasta que me corte. No, sigue, nomás sí. Perdón, aquí una pregunta. De todos los tipos de radiación alfa, beta, gamma, ¿cuáles de esas radiaciones son las que están expuestas las personas que trabajan en los reactores nucleares? Dependerá mucho en qué parte trabajen, ¿no? O sea, hay zonas, por supuesto, de control, hay zonas que no pasa nada, ¿no? La clave aquí es que quien entra a una zona controlada, pues tiene que entrar, digamos, con el equipo adecuado para no tener consecuencias, ¿no? Gran parte de, por ejemplo, los rayos gamma, pues normalmente al ser radiación electromagnética se andan filtrando por todos lados. Las partículas más pesadas pueden quedar detenidas, por ejemplo, las alfas con una hoja de papel, entonces alguien que esté afuera en el piso de recarga del reactor nunca le va a pegar una partícula alfa, ¿no? Pero puede ser que radiación electromagnética gamma o neutrones interaccionen, pero siempre traen un dosímetro que mide cuánto tiempo pueden estar ahí y se programa muy bien para que no se excedan con las dosis. Doctor hermano, una pregunta. ¿La implementación total de los reactores de cuarta generación podría dar marcha atrás a los proyectos de repositorios nucleares como el de Finlandia? Sí, por supuesto que sí. De hecho, miren, hay un punto bien interesante. En Estados Unidos la ley prohíbe extraer el plutonio para hacer reprocesamiento y usarlo. Desde mi punto de vista, eso es una estrategia, porque a final de cuentas, en los combustibles gastados de todos los países, incluyendo Estados Unidos, hay un montón de energía todavía, hay un montón de plutonio. Entonces, si yo mando ese plutonio, sabiendo que viene la cuarta generación de reactores nucleares, que va a hacer uso de ese plutonio para fisionar como combustible, pero si yo lo entierro, pues estoy enterrando un montón de dinero, ¿no? Viéndolo así de forma bien concreta. Entonces, por eso yo siento incluso que proyectos grandes como Yucca Mountain en Estados Unidos se detuvieron, porque ese plutonio que está almacenado, pues es energía. Entonces, cuando venga la cuarta generación de reactores nucleares, esos reactores van a funcionar con el plutonio que está en los combustibles gastados. Entonces, sí, pudieran dar marcha atrás a eso, o pudiera ser que de manera momentánea los guarden ahí y los reactores nucleares de cuarta generación que van a arrancar a mediados de siglo y que estarán operando por muchos años más, décadas más, pues quién quita que en algún momento no se metan al repositorio, extraigan el plutonio y lo usen, ¿no? Definitivo que sí, muy buena pregunta. ¿Cuáles son los niveles de dosis absorbida anualmente para el personal que trabaja en las centrales nucleares y si es latente el tema de la contaminación radiactiva para ello? Si existen, ¿cuáles son? Mira, la verdad, no tengo en mente el número, así con las unidades. Te mentiría si quiero dar un número en este momento. Lo que sí te puedo decir es que eso está totalmente controlado, ¿no?
Por supuesto que el trabajador que va a hacer en recarga un cambio de una válvula en una zona controlada va a recibir una dosis. Sin embargo, las dosis que se reciben siempre están bajo control. Repito, no solo del órgano regulador nacional, sino bajo normas internacionales. Que se puede dar una sobredosis, también se puede dar, pero muchas veces, y esto hay que hacerlo también claro, esa sobredosis obedece a una violación de algún procedimiento, ¿no? Por parte incluso del mismo trabajador, ¿no? Pero cuando se trabaja con base en el procedimiento, repito, todo es con base en el procedimiento, las dosis son adecuadas, incluso a veces hay dosis mayores que uno recibe por viajar en avión. Mientras más viajemos en avión, más radiación cósmica recibimos, ¿no? Entonces eso está muy bien regulado, pero repito, de que se pueden dar casos, se pueden dar casos normalmente por saltarse algún procedimiento. ¿Qué sucede en Europa? Hay una tendencia de cierre de centrales nucleares. ¿Por qué China opta por la nuclear? ¿Qué opinión tienes de la generación de energía por reactor de fusión? En Europa, al contrario, el Parlamento Europeo acaba de votar a la energía nuclear catalogada como energía verde. ¿Quiénes están cerrando las centrales? Es Alemania, como digamos el mayor de los referentes. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. A mí me tocó vivir en Alemania cuando pasó lo de Fukushima. Estaba terminando mi doctorado. Y Angela Merkel, doctora en física, totalmente a favor de lo nuclear. Iban a haber elecciones en los dos estados más poderosos de Alemania, Bayern y Baden-Württemberg, y los verdes estaban ganando fuerza, y vino Fukushima, les cayó como anillo al dedo, y el partido de Angela Merkel quiso tratar de recuperar esos dos territorios que son los más poderosos, ¿no? ¿Y qué dijeron? Pues vamos a darles lo que quiere oír la gente, paremos las centrales nucleares, ¿no? Como si fuera posible que hubiera un tsunami en el río Rin y tuviera que impactar las centrales nucleares. En Alemania fue una decisión meramente política, la están sufriendo. ¿Por qué? Porque ahora Alemania, al cerrar la mayoría de sus centrales nucleares, depende del gas ruso. Y les digo por qué Rusia no le importan las sanciones que le ponen, o las amenazas que le hacen, porque Rusia tiene el control total del gas que entra a Europa. Cuando Rusia quiera cerrar esas válvulas en invierno, va a meter en un lío enorme a la Unión Europea. Entonces, por supuesto que Alemania tiene un gran problema por haber tomado esa decisión con base en política y no en ciencia. Y por ahí, y todos los demás están con planes para expandir la construcción de reactores nucleares. Eso es un hecho. Polonia ya está construyendo, Reino Unido va a construir más, Francia ya dijo que van a construir más, Hungría también. Entonces, es un resurgimiento el que viene de la energía nuclear. Mismo México ya también anunció que van a ampliar, Argentina construye, Brasil construye, entonces eso viene así. Con respecto a la fusión, todavía está lejos. Sí va a servir en algún momento, definitivo, pero todavía no es algo que hay que ponerle todavía más energía de la que podemos obtener manteniendo una reacción de fusión. Todavía le toma un tiempo. En Perú hay un reactor RP-10 usado principalmente en investigación en medicina nuclear. En Argentina, por ejemplo, el Instituto Balseiro cuenta con su propio reactor dentro de su ciudad universitaria. ¿Hay alguna institución en México que cuente con ese sistema y cuál sería un camino para estudios de física nuclear o energía nuclear en México? Saludos desde Perú. En México tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Tenemos ahí un reactor Triga Mark III también que sirve para generar radiofármacos para la medicina, otros radioisótopos para la industria, etcétera. Entonces, en México tenemos eso, tenemos 2 reactores subcríticos en las universidades, uno en el Politécnico Nacional, en donde se puede estudiar una maestría, un doctorado en ingeniería nuclear, y pues bueno, digamos, para hacer alguna estancia, un trabajo, pues bueno, está el ININ, donde varios de los egresados del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, pues trabajamos, ¿no? Esa es la instalación que tenemos. Creo llegué ya a una más. ¿Existe forma de generar energía eléctrica usando isótopos radiactivos, pero que no sea generando vapor y moviendo una turbina? Es decir, que sea generada la energía eléctrica directamente
de las desintegraciones nucleares con materiales como los semiconductores, no hay nada práctico, digamos, que ahorita funcione, ¿no? Lo que sí pudiera de alguna manera funcionar al respecto, pero no a niveles, digamos, grandes, al menos es lo que yo veo ahorita de pronto, pues, por ejemplo, las celdas solares funcionan con base en el efecto fotoeléctrico. Es decir, llega radiación, electromagnética, se liberan electrones y ya sabemos que la electricidad no es otra cosa más que flujo de electrones. Si esos se liberan con energía, con rayos que vienen del sol, pues se pueden generar con alguna radiación gamma, por ejemplo, que venga de una desintegración de algún átomo. Lo cual, desde mi punto de vista, sería muy complejo de implementar, sobre todo porque ya tenemos una fuente de radiación electromagnética enorme, que es el sol, ¿no? Pero no veo, digamos, algo más, al menos ahorita no estoy enterado, ¿no? Tal vez sí, pero yo no estoy enterado de alguna aplicación así, digamos, de directa. Y solo retomando, como ya para finalizar, el punto de la fusión, me parece, desde mi punto de vista también, muy particular que las temperaturas que se pueden alcanzar con la fusión son altísimas, ¿no? Y si es como tener, en efecto, como tener un pequeño sol bajo control aquí en la Tierra. Entonces, usar ese calor, ¿no?, que se genera por tener un pequeño sol en la Tierra para hervir agua y mover una turbina, tampoco se me hace, digamos, la mejor alternativa. Tendríamos que pensar en usar la fusión precisamente para, en vez de pasar por un ciclo termodinámico para mover una turbina, para poder aplicarlo de forma directa a alguna otra cosa, ¿no? Y ahí es un campo de oportunidad grandísimo. Me parece que ya, espero que no se me haya brincado por ahí alguna, Eduardo, pero creo No, ya está bien, está bien. el tiempo, pues ahí te cedo el piso, Eduardo. Muchas gracias. No, Armando, muchas gracias a ti más bien por la disposición. Ha sido bastante clara y yo creo que todos han quedado satisfechos con esta conferencia. Va a estar disponible hoy en la tarde en el canal de YouTube de Café y Radiaciones, así que pueden ustedes disfrutar nuevamente de la conferencia más adelante. Armando, nuevamente gracias por tu participación y será para otra oportunidad con los colegas. Si que hubiera, como tú comentaste cuando conversábamos, si hubiera una segunda parte, bueno, podemos ver más adelante, ¿no? Con mucho Bueno, gusto. ok, gracias a todos ustedes por participar. Entonces nos vemos el próximo mes. Gracias, Armando. Adiós. Un placer. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.